La historia oculta de la Biblioteca de Alejandría. Imagina un faro, no de luz, sino de conocimiento. Un santuario donde los secretos del universo, los mitos de los antiguos dioses, los cálculos de los primeros astrónomos y las filosofías más profundas convivían bajo un mismo techo. Hoy, desentrañaremos los velos del tiempo para explorar no solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido. La historia oculta de la Biblioteca de Alejandría. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., fue mucho más que un punto en el mapa. Desde sus orígenes, fue concebida como un puente entre mundos, una intersección cultural entre Oriente y Occidente. Alejandro, aunque murió joven, sembró la semilla de un sueño que germinaría en el corazón del Mediterráneo, un centro universal del saber. Pero sería su general y sucesor, Ptolomeo Isóter, quien construiría ese sueño. Inspirado por las enseñanzas aristotélicas y por la efervescencia cultural de la época helenística, Ptolomeo concibió la creación de la Biblioteca de Alejandría como una empresa divina, un acto de reverencia hacia la sabiduría de todos los pueblos. La biblioteca no era simplemente un edificio repleto de rollos de papiro. Era un universo en sí mismo. Estaba situada dentro del Mausoleum, un complejo dedicado a las musas, patronas de las artes y las ciencias. Allí, filósofos, médicos, astrónomos, matemáticos y poetas convivían, compartían ideas, debatían y escribían. Si llegaste hasta aquí, regálame un like, suscríbete y déjame un comentario. Se dice que contenía entre 200.000 y 700.000 manuscritos. Obras traídas desde Babilonia, Persia, la India, Egipto, Grecia y otras regiones del mundo antiguo. Los barcos que llegaban al puerto de Alejandría eran obligados a entregar todos sus libros. Los escribas de la biblioteca los copiaban meticulosamente. El original se quedaba en la biblioteca y la copia se devolvía al dueño. Así, lentamente, la biblioteca se convirtió en una réplica del pensamiento humano. Entre sus pasillos caminaron mentes prodigiosas. Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra con sorprendente precisión. Euclides, cuyo legado matemático aún se estudia hoy. Hipatia, filósofa, matemática y astrónoma, última gran figura asociada al espíritu alejandrino, víctima del fanatismo en una época de transición y oscuridad. Pero, ¿cómo pudo un monumento tan vasto saber desaparecer sin dejar rastro? ¿Cómo pudo el mundo permitir que se extinguiera semejante llama? La respuesta, como en toda gran tragedia, no es única ni simple. La historia oficial habla de varios momentos de destrucción. El primero, atribuido a Julio César, quien en el año 48 a.C. incendió parte de la ciudad durante su guerra contra Pompeyo. Algunos cronistas aseguran que las llamas alcanzaron los depósitos de libros cercanos al puerto. Otros responsabilizan a Teodosio, emperador cristiano, quien en el año 391 después de Cristo ordenó la destrucción de los templos paganos, entre ellos el Serapeo, que funcionaba como una extensión de la biblioteca. En ese acto, muchas obras fueron probablemente quemadas por considerarse heréticas. Más tarde, en el siglo VII, durante la expansión del Islam, algunos relatos, aunque cuestionables, acusan al califa Omar de ordenar la quema de los últimos vestigios de la biblioteca, alegando que si los libros coincidían con el Corán, eran innecesarios, y si no, eran peligrosos. Pero tal vez la biblioteca de Alejandría no desapareció de un solo golpe. Tal vez se fue desvaneciendo lentamente, víctima de la indiferencia, de los cambios políticos, de la intolerancia ideológica.
Porque a veces la destrucción más devastadora no es el fuego, sino el olvido. Hoy, lo que nos queda de aquella maravilla son sombras, fragmentos, ecos de lo que fue, manuscritos mencionados por autores posteriores, copias parciales escondidas en bibliotecas de monasterios, huellas vagas en papiros rescatados de la arena egipcia. Y sin embargo, su legado persiste. La idea de que el conocimiento es un tesoro colectivo, de que la humanidad avanza cuando comparte lo que aprende, de que la verdadera inmortalidad no está en los monumentos, sino en las ideas. En el año 2002, Egipto inauguró la nueva Biblioteca Alejandrina, un moderno homenaje al sueño antiguo, un edificio de vidrio y granito, con capacidad para millones de libros. Un gesto simbólico que nos recuerda que, aunque se puede destruir un edificio, no se puede matar un ideal. La historia oculta de la Biblioteca de Alejandría no es solo un relato del pasado, es una advertencia, es una inspiración, es un llamado a defender el conocimiento frente a la ignorancia, la verdad frente al dogma, la luz frente a la oscuridad. Porque cada vez que un libro se abre, cada vez que una mente se despierta, una chispa de Alejandría vuelve a brillar.